¿Qué tal, compañeros? Este es mi primer proyecto de autómatas. Este proyecto lo fue creado en C#, el cual su primera funcionalidad es poder evaluar un autómata escrito de este formato, el cual incluiría el nombre del autómata, los estados en que se camina, el abecedario, el estado inicial, el estado final y sus transiciones. Sería lo mismo en este dibujo: estados, abecedario, estado inicial, estado final y sus transiciones. Recordando que las transiciones son de un estado hacia otro por medio de un abecedario. Empecemos. Fue como previamente fue dicho, fue hecho en C#. Su diseño principal es este. Empezaremos explicando desde el principio. El ejecutable es este. Al principio del programa iniciamos con varios textbooks en los cuales se debe ingresar, como dice a la par, el nombre, estados, alfabeto, estado inicial, estado final y las transiciones. Empezaremos ingresando nuestro primer autómata, el cual es este. Ingresaremos el nombre, que es AFD1, los estados, que en este caso sería Q1, separados por coma, Q2, Q3, Q4. En el alfabeto colocaremos las letras que se usa para la transición entre estados. En este caso sería la A, la B. A, coma, B, siempre separados por coma. El estado inicial siempre es 1, entonces sería en este caso el inicio, Q1. Y por último los estados finales. Si en este caso solo es un estado final, entonces solo colocaremos Q3. Pero si fuera más de un estado final, sería el estado Q4, digamos, podríamos colocar coma Q4. Pero en este caso sería solo únicamente Q3. Dejamos así. Luego ingresaremos las transiciones, en la cual la primera transición sería del estado Q1 hacia el estado Q2 por medio de A. Entonces se colocaría Q1, A, Q2. O sea que del estado Q1 con A tiene un camino hacia Q2, que sería de Q1 hacia Q2. Para separar las transiciones se colocará un punto y coma, el cual diferenciará entre cada transición y podremos continuar. Entonces, también tendrá el Q1 también tendrá un camino hacia Q2, hacia Q4 con B. Entonces sería Q1, B, Q4, punto y coma. Luego Q2 con A va hacia Q2 otra vez, punto y coma. De Q2 con B va hacia Q3. De Q3, con A va hacia Q4. Y con Q3 con B va hacia el mismo, que sería Q3. Y por último Q4, con A regresará el mismo. Y con Q4 nuevamente con B sería hacia el mismo otra vez. Entonces, al ingresar con este formato todos los datos que nos han pedido, podremos ingresar el autómata. Pero si en el autómata que nosotros ingresamos hay algo que nos escribo en algún
en algún textbox, entonces este nos permitirá ingresarlo. Como por ejemplo, si no ingresamos el abecedario, entonces este programa no nos dejará avanzar con el ingreso del autómata. Probemos. Borramos el alfabeto, le damos el botón de ingresar y nos dará un error. El error dice debe ingresar el alfabeto, porque como ya vimos, el alfabeto no fue ingresado correctamente, no fue ingresado, entonces nos pedirá que lo ingresemos. Y así sucede con los demás textbooks. Si uno ingresa el estado inicial y le damos a ingresar, no dejará ingresar el autómata, porque no está escrito el estado inicial. Entonces colocamos y así con todas las casillas. Entonces, si tenemos todo bien colocado, y también si uno no ingresa correctamente las transiciones, no podrá continuar con el ingreso del autómata. Por ejemplo, si nosotros colocamos en vez de Q1, Q5, y en este caso no existe un estado Q5, en este caso sería esta primera transición, colocamos Q5 con A, iría hacia Q2, pero como no existe Q5, entonces no debería dejar ingresar. Dice el estado origen no existe en el autómata. Esto quiere decir que el estado origen, la transición y el estado final, entonces el estado origen no existe en los estados. Entonces si colocamos como sería normalmente Q1, sí dejaría ingresarlo. Si nosotros casualmente colocamos en este último estado, en esa última transición, colocamos en vez de B una palabra abecedario que no existe, que sería digamos Z, tampoco dejaría ingresar el autómata porque dice que el símbolo de transición no existe en el alfabeto. Esto quiere decir porque obviamente no existe la Z en el alfabeto. Pero si colocamos como sería B, sí debería dejarlo ingresar. Y por último, si nosotros no ingresamos bien el estado final o la transición final, que sería, digamos, de esta transición sería Q4 y colocamos Q5, no debería dejarlo ingresar nuevamente porque no existe Q5. Dice el estado de destino no existe en el autómata. Entonces, esto quiere indicar que no existe ese Q5 como estado final, obviamente, como estado en el estado. Entonces colocamos Q4 nuevamente y por último, en este caso nos debería dejar ingresar. Dice, se ha ingresado exitosamente el autómata. Claro, porque todo fue bien y correctamente ingresado. En el lado derecho nos mostrará los autómatas que tendremos ingresados en nuestro archivo de texto. Nuestro archivo de texto se encuentra en la carpeta que nosotros previamente seleccionamos. Tenemos guardado en los proyectos, carpeta de autómatas, nuestro proyecto, y tenemos un archivo llamado archivo. Le damos doble clic y en este archivo está guardado nuestro primer autómata, como nos lo muestra en este cuadro. Está ingresado correctamente, exactamente como está en el archivo de texto. Bueno, la siguiente función del programa es que uno puede ingresar con el autómata ingresado. Con el autómata ingresado podemos verificar si existe una palabra o no existe. En este caso tenemos este dibujo de referencia. Si nosotros vamos del estado Q1 y queremos llegar hacia el estado Q3, que es nuestro estado final, tendríamos que llegar. El camino más simple sería A, A, B y podríamos agregarle una B porque tiene un ciclo. Entonces sería una palabra aceptada sería A, B, B, sería una palabra aceptada. Comprobémoslo con el programa. Sería A, B, B. Seleccionamos el autómata que queramos ingresar, que es AFD1, que es el nombre del autómata, y le damos comprobar. Dice, la palabra sí es aceptada en el autómata. Ok, entonces probemos una palabra que no sea aceptada en este autómata. Entonces, vamos a basarnos en el dibujo, sería A, B, B,
y toda palabra que termine con A o empiece con B será rechazada, porque en el estado Q4 no hay ningún camino que lleve hacia el Q3, siempre se queda atorada en el Q4. Entonces, si nosotros colocamos AA, BB, A, esta palabra no será aceptada. Sería AA, BB, A. Seleccionamos el autómata y lo comprobamos. Dice, la palabra no es aceptada en el autómata AFD1. Podemos decir que todas las palabras que terminen con A o empiecen con B no serán aceptadas. Probemos simplemente BA. BA sería iniciar en B y volver a ser A, pero como nunca va a salir de aquí, será una palabra no aceptada para el autómata. Una palabra tan simple que nunca llegará a ser aceptada. La palabra no es aceptada. Pero si nosotros queremos llegar a nuestro autómata con varias letras, con la palabra muy grande sería A, 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 4 A's y después 4 B's, B. Tendrá que ser aceptada en nuestro autómata, ya que siempre va a terminar esta palabra en Q3, nuestro estado final. Entonces, colocaremos A, B. Como vimos, sí tendría que ser aceptada en el AFD1. Y en este caso sí, exactamente, la palabra sí es aceptada. Entonces cumple con su función el programa. Bueno, colocaremos otro autómata. Ingresaremos otro autómata. En este caso será este autómata que tenemos aquí. Sencillo, pero tendría que funcionar. Nuestro autómata lo vamos a poner de nombre AFD2. Con los estados, en este caso sería Q0, Q1 y Q2. Aquí se puede colocar cualquier tipo de letra. En este caso vamos a poner de ejemplo P1, P1, P2 o P0, P1, P2. Para cambiar y comprobar que este programa funciona con cualquier tipo de letra. En el alfabeto vamos a probar, seguiremos probando con AB, pero podremos colocar números. ¿Sí? Entonces colocaremos A, B. El estado inicial, en este caso podemos ver que empieza en el estado Q0, en este caso sería P0. Y en el estado final tenemos con doble círculo que nos indica que el estado final, que sería Q1, que en este caso sería P1 exactamente. Entonces en las transiciones tenemos de Q0 a Q1, que sería de P0 hacia Q1 tenemos A. También tendremos de Q0 hacia Q1 seríamos B, entonces sería P0 con B hacia P1. De P1 con A sería hacia P2, siempre respetando el formato de ingreso. De P1 nuevamente con B terminaría hacia P0. Y por último P2 con A terminaría hacia P1 y P2 con B terminaría hacia P1 nuevamente. Entonces en este caso nos debería de poder ingresar este autómata, verificando que todas las transiciones estén bien escritas. P0 a P1, P0B P1, P1 a P2, P1B P0, P2 con A P1, P2 nuevamente con B hacia P1.
Debería podemos ingresar a este automata. Efectivamente, el automata fue ingresado. ¿Sí? En este caso nos dejará poder seleccionar los dos automatas y podremos comprobar en el programa las palabras. Aquí ya dejé unas palabras que se pueden colocar. Palabras aceptadas para F2 sería únicamente la A, que sería de P0 a P1 con la A, sería aceptada. La palabra sí es aceptada. Si yo coloco B a B, que sería de B a B nuevamente, llegaría exactamente al estado final. B a B con AF2, comprobar si la palabra es aceptada. Y por último, comprobemos otra palabra para que esté aceptada correctamente. Sería AA, BB, AA, B. La comprobamos y si acepta. Ahora vamos a comprobar palabras que no son aceptadas. Sería de Q0 o P0 hacia Q1. Y si colocamos otra A, terminaría en P2. Entonces, o Q2. Entonces, si colocamos AA, debería no ser aceptada. Comprobar, la palabra no es aceptada. Coloquemos otra palabra que no es aceptada. Si colocamos B, 4 veces, entonces sería B, B, B y B. Terminaría en Q0, entonces no es aceptada. Comprobémosla. B, comprobar. La palabra no es aceptada. Y por último, comprobamos la última palabra que tenemos aquí, que sería AA, BB, AA. Sería A, A, B, B, A y A. En este caso recorrimos todo el automata, pero terminó en Q2. Entonces sería AA, BB, AA. Para el F2 comprobamos y la palabra nuevamente no es aceptada. Por último vamos a ingresar nuestro último automata, que en este caso sería este ejemplo. Bueno, borramos la palabra, ingresamos nuevamente. El nombre del automata en este caso ahora sería AF2, o yo le puedo poner cualquier tipo de nombre. Si colocamos un nombre en este momento, le colocaríamos Celso, nombre de buen compañero. Entonces podríamos colocar, en este caso cambiemos otra vez, sería A0, A1, A2, respetando el automata, pero en este caso vamos a cambiar para que miren que únicamente no pueden ser solo letras AB, podemos usar XY, 0, 1, 2, 3, ¿me entienden? Podemos con XY, las Y en este caso serían las A, las X serían las A y las Y las B. Estado inicial sería A0 y el estado final sería A1. Entonces colocamos nuestras transiciones de A0 hacia A1 con A. Con A en este caso sería la X. A0 con X minúscula hacia A1, punto y coma. Y ahora con B, A0, B, sería hacia A2. Luego, para A1 con A minúscula, con X, perdón, sería hacia
el mismo, que sería A1. Ahora, otra vez, A1 con Y, o son letras mayúsculas. Vamos a colocar X, aquí es Y, X, Y. Estamos con Y, aquí iría hacia A2. Y por último colocaríamos de la de A2. A2 con X sería hacia A1. Y por último A2 con Y, que sería la B, iríamos hacia A0. En este caso, si se pueden dar cuenta, podemos ingresar el programa. Tenemos las palabras solo para poder ingresarlas. El símbolo de transición no existe en el alfabeto. Entonces, en este caso nos explica el programa que el símbolo de transición no existe en el alfabeto. Vamos a comprobar si es cierto. Dice A0X A1, A0B A2, A1X hacia A1, A1Y hacia 2, A2X A1, A2 con Y hacia A0. Puede ser que esté fallando también un punto y coma que no esté bien colocado. Comprobemos. A0 con A, X, A1, punto y coma. A0 con Y, A2. A1 con X, A1. A1 con Y. Oh, aquí podemos ver el error, ya que no colocamos la coma entre el alfabeto. Error mío. En este caso ya debería de dejarnos ingresar el automata exactamente. Se ha ingresado exitosamente el automata. Podemos verlo y nuestro automata está aquí. Con nombre de Celso, sus estados, su alfabeto inicial, final y transiciones con el formato dado. Nuevamente podemos ver que nuestros autómatas están ingresados aquí y comprobaremos que las palabras que tengo yo aquí no funcionan o si funcionan. Entonces, palabras aceptadas sería AA, BA. Comprobemos. A, B, A. A, A. Perdón, sí, sería A, B, A. Este caso si termina en el estado final, entonces debería dejar funcionar. Como en este caso cambiamos las letras A por X y Y por B, entonces sería X, 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 Y, X. Y lo comprobamos si en este caso la palabra no cumple el alfabeto. Oh, es que estamos comprobando en el alfabeto, en el automata de AFD2. Tendría que ser en el automata de Celso. Entonces probamos nuevamente y tendría que ser aceptada exactamente. Probamos otro que sería en este caso. Probemos BAA, BBA, BAA, B, B, A. Sí debería ser aceptada. Sería Y, X, XX, XX, Y, B, X. Comprobamos y efectivamente sí es aceptado. Por último, sería una simple tan fácil como X, Y, X, que sería ABA. Entonces sería ABA y exactamente termina en Q1, que es nuestro estado final. Entonces sería, en nuestro caso, para cambiar las cosas, cambiamos X, Y, X.
Comprobamos. Efectivamente es aceptada. Por último, comprobamos las que no son aceptadas. Es ABB, que sería ABB. No termina en el estado final, sino que en el estado final entonces no debe ser aceptada. XYY. Comprobamos, exactamente, no es aceptada. Probamos unas últimas, que sería A, B, B, B. Y termina en Q2, entonces no es aceptada. Entonces sería X, Y, Y, Y. Comprobamos y exactamente no es aceptada. Y la última palabra para comprobar que sí funciona el programa, que sería XX, YY, XY, que sería AA, BB, AA, AB. Entonces sería A, A, B, B, A, B. Terminaría en Q2, que en nuestro caso sería A2. No debería de aceptar la palabra. Y como dijimos, la palabra no es aceptada. Con esto podemos comprobar que el programa de evaluación de palabras en autómatas AFD es eficiente. Muchas gracias. Espero les sirva de ayuda. Cualquier comentario pueden escribirme. Gracias.